Muchas gracias, Bárbara. Gracias a vosotros por Muchísimas eso. Hombre. gracias, Rubén. Tengo muchísimas ganas, desde que abrimos la caja, de ver qué me tienes que contar, porque Vale. el libro es una cucada. El libro es una cucada. Pero Sí. claro, lo interesante es saber ¿Qué hay detrás? qué hay detrás. Entonces, me va a encantar escucharos. Fantástico. Disfrutad mucho. Muchas gracias. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos por venir sorteando los cubos de basura en esta mañana estupenda. Nada, no sé cuántos lo habéis leído y cuántos venís con interés, pero alguna historia creo que destriparemos, porque de eso se trata. No sé hasta dónde sabéis, Historias de la Historia es una recopilación o una, que tengo que tener la página marcada, una tradición que ya existía, ¿verdad? Llamada paradoxografía. Paradoxografía. Exacto, entonces para empezar me gustaría que nos contaras, porque esto no es una rareza, es decir, una recopilación de libros de historias de la historia, no hay muchos en el mercado, no es una cosa que ahora mismo se estire tanto, pero en realidad viene de una tradición precedente. Entonces empieza por contarnos si quieres por ahí. Bueno, mira, mi impresión es la contraria. En realidad, quizá libros no haya tantísimos, pero sí que en Internet, en Instagram, en YouTube, etcétera, se estila mucho esto de la divulgación cortita y hay como una idea de que esto es una cosa muy, muy moderna, muy de ahora, muy contemporánea, muy pasajera quizá. Y a mí cuando me puse con el libro y con esa nota al principio en la que lo aclaramos, sí me gustaba repetirlo porque eso sí que no se cuenta, que son... Esto lleva existiendo toda la vida. Los griegos lo llamaban paradoxografía. En el mundo latino se llaman mirabilia, que significa maravillas. En la Edad Media lo llamaban también libros de maravillas. En la antigua China, en el mundo islámico, siempre ha habido anecdotarios de... Quizá no de esta clase. Con los anecdotarios ocurría que se mezclaban un poco todos los palos, todos los géneros. Hoy lo que hay muchos programas, por ejemplo, en la tele de misterio, o revistas de misterio, o este tipo de cosas. Hay otras de divulgación histórica, de rarezas de la historia, de no sé qué. Hay programas de rarezas médicas, que es un palo que existe, no todo lo vemos, pero existe y la gente lo ve. Y los anecdotarios lo que solían tener es todo junto. Hoy en nuestra época tenemos muy los géneros metidos en la cabeza y va todo por separado. Pero existe desde siempre. Una de las cosas o de las conclusiones, y es que se pueden sacar conclusiones de un libro que recoge muchas anécdotas, es que creo que, o yo lo he sentido así, sitúa o resitúa muchos hitos que pensábamos, ¿no? Que hemos creído siempre de quién fue la primera mujer que fue gobernante, quién fue, y digamos que recoloca, no es tanto que rescate, pero mira, y creo que una de las primeras conclusiones, y es en las 30 primeras páginas, que decir, no hace falta llegar a leer todas las historias, es, ostras, ¿cómo no he sabido esto? ¿No? Esa sensación de, pero esto es, como su propio nombre indica, un historión. Entonces la pregunta es casi doble. ¿Cómo no lo hemos sabido? Supongo que cada historia tiene su aquel, el por qué esto no ha trascendido. Y la más interesante es cómo narices te las encuentras tú. O sea, ¿dónde? Mira, yo muchas de estas historias me las he encontrado documentando otras historias, porque yo soy periodista, además de ahora escritor, pero yo no era escritor hasta antes de ayer. Y documentando muchas historias. Yo soy periodista, pero no soy periodista actual, soy periodista cultural, de divulgación y cosas de estas. Y documentando muchas historias, sobre todo de la antigüedad clásica, de Grecia y de Roma, te tienes que ir a tu libro de Dion Casio o de en fin, todos ellos, y te encuentras con unas cosas que tú dices, pero ¿cómo no he sabido esto? ¿Cómo no se cuenta esto? ¿Cómo no estamos todos oyendo las mismas anécdotas a veces, muchas veces? Y esto no. Y eso es como me lo he encontrado yo. A la pregunta de por qué no se sabe, no te sé responder. Tengo mis teorías. Yo cuando fuimos a hacer el libro, porque cuando estaba haciendo el libro, me di cuenta, dije, es que hay una serie de temas, por ejemplo, tema naufragio, tema náufragos, que te puedes hacer un libro de curiosidades solo de náufragos, porque claro, qué historias más fascinantes. Y de repente vi una mujer, que es algo en la que nadie piensa nunca. Pues siempre pensamos en náufragos hombres. Y mucho tiene que ver con eso. Que son historias que siempre se busca al típico protagonista, hombre por descontado, al típico protagonista joven, al protagonista conocido. Al viaje del héroe, ¿no? Al viaje del héroe. Nos gusta mucho lo que los periodistas llamamos name dropping, que es soltar el nombre porque sabemos que eso tiene mucho más interés. La típica con Napoleón o con la abuela de Napoleón. Pero esto de encontrar una persona anónima que hizo una cosa fascinante, pues a veces se pasa por alto porque era anónima.
Y lo que te digo, en muchos casos aquí hay historias porque vivimos en otro mundo ya, por suerte, pero hasta hace nada, 10, 20, 30 años, una historia que, si había una historia de un náufrago y una historia de una náufraga, se contaba la de náufrago, porque como que nadie lo pensaba, no lo das por hecho. Entonces hay muchas historias que tienen que ver con eso. En realidad era una pregunta trampa porque yo ya sé, bueno, sepáis, Rubén y hemos trabajado juntos muchos años y él es el tipo de persona que en cualquier conversación, de trabajo o no, o de partiendo, siempre ha sabido muchas historias. Decía como, hay una anécdota de, no, eres ese tipo de persona que suelta ese tipo de... No, pero porque no son las clásicas, quiero decir, no te van a contar la historia de Fincarlomagno como cuando entró. Siempre ha hecho eso mucho. Y nosotros, pues en nuestra no tan profundo conocimiento de la historia, muchas veces haces, sí, como fingiendo que conocía lo que estaba contando cuando en realidad no tenías nada. Y revisando, o sea, yo cuando empecé a leer el libro, para mí una de las que marca mucho el haber trabajado con Rubén y lo que le pasaba, recuerdo, durante muchos años en la revista, para lo que fuera, decía, bueno, esto es como la historia de Logábalo. Y yo era literalmente la primera vez que escuchaba contar esa historia. Entonces recuerdo la primera vez que lo dijo, dije, sí, igual que la... Y dice, pues no sé si después fui a Wikipedia o en algún momento le explico algo más. Y dije, ok. Años después, acabo escribiendo un artículo fantástico. No recuerdo de qué año es. Dije que lo iba a mirar y se me ha olvidado. Pero bueno, años después escribió un artículo fantástico en el que era, bueno, toda la historia, ahora nos contarás. Entonces, me gustó mucho que yo creo que en las 30 primeras páginas encontrarme la historia de Logábalo, porque para mí resume mucho lo que Rubén, lo que es este libro, que es el rescatar una historia de alguien, un nombre conocido, quiero decir, no estamos hablando de un anónimo como mencionaba. Y entonces me gustaría preguntarte por eso y de dónde te viene la obsesión. Y si nos cuentas un poco la historia, porque yo creo que es un aperitivo. La de Logábalo. Sí, vale. Un poco de dónde te viene, por qué te viene. Y bueno, yo alguna cosa más te preguntaré, porque a mí también me fascina. Vale. Ay, Heliogábalo fue un emperador romano que ascendió al trono con 14 años. Ya en la época un poco la decadencia, pues cuando se ponían en el trono a niños de 14 años. No iban muy bien las cosas. Y es una persona... hoy cuesta mucho ponerle la etiqueta, porque pasó hace 2000 años, no estábamos allí, y es complicado ponerlo. Pero seguramente, por descontado, era una persona no binaria y probablemente fuese una persona transexual. No lo sabemos con total certeza. Sí sabemos que es la primera persona de la historia de la que se conoce, se sabe que pretendió cambiar de sexo quirúrgicamente. No sabemos si lo consumó, murió antes, pero sí sabemos, está puesto por escrito, que lo intentó. La fascinación por el Heliogábalo me viene precisamente por este dato, por estos datos, porque este es un debate y un tema, una vez más, que nos pensamos que es muy, muy, muy moderno, y no lo es en absoluto, como prácticamente ninguno. Como prácticamente ninguno. Todo ha ocurrido ya de cierta manera, pero todo ha ocurrido antes. Y a mí siempre me ha chiflado esta historia de que esté, por decirlo resumidamente, de que esté en un libro que lleva 2000 años publicado y de que no se conozca, ¿no? Cada vez que oímos, sobre todo las personas que pertenecemos al colectivo LGTBI, con demasiada frecuencia se oye esto de, a colación de la cuestión trans, se oye esto de que es ideológico, de que es moderno, de que es una moda incluso, etcétera, etcétera. Y tú dices, pero si lo pone, Dios mío, Dion Casio o quien sea, en un libro que hace 2000 años, en este caso se cuenta concretamente, aparte de todos los detalles, algunos muy escabrosos, los que no vamos a entrar porque hay ropa tendida, pero en este caso concreto se cuenta que se juntaba con sus amigos, que sus amigos se ponían redes en el pelo, como hacían las mujeres romanas, y que presumían de tener marido, no sé qué, no sé cuánto, pues hombres que vivían como mujeres. Punto. Y se nos dice que eran sus amigos, ni siquiera se nos dice había uno. Era una cosa como conocida en Roma. Y a mí este detalle me chifla, con independencia de la cuestión de que uno lo quiera ver ideológicamente, de si te parece bien o mal todo esto. A todos estos autores te puedes imaginar que les parecía fatal, que era el fin del mundo que esto ocurriese, pero simplemente que exista. En el caso de Heliogábalo, además, es una historia que se ha fosilizado y ha permanecido muy desconocida por el recato cristiano, porque ya en vida de él y sobre todo después se escribieron historias terroríficas sobre él, falsas, por supuesto, propagandísticas. Decían que soltaba fieras por el palacio, que lanzaba así puñados de serpientes a la gente, que ahogaba a la gente en pétalos de rosas. Y, por supuesto, en la cuestión sexual pues se le atribuyeron todo tipo de aventuras y de peripecias
Debía ser el fuertón o fuertona, como lo queramos ver, debe ser aquello un poco terrible, pero no tanto como se contó. Y hasta hace nada, una vez más, en los libros de historia, no se hablaba de según qué temas. Desde luego en el tema sexual no se hablaba. Hay un montón de libros, sobre todo de historiografía del siglo XIX, que es cuando se empiezan a rescatar todos estos emperadores y personajes un poco de la decadencia romana, que es algo en lo que no se tuvo interés hasta el siglo XIX realmente. Y te ponen unas parrafadas enormes diciendo el recato no me permite compilar los pecados que cometió este hombre, las indecencias y tal y cual. Y claro, yo llegué a Heliogábalo así y dije, pero ¿quién qué pecados? ¿Quién dice? Yo quiero saberlo, ¿esto qué hizo este señor? Y bueno, al final te vas a los libros originales y lo encuentras. Pero bueno, es uno de esos, fue un emperador de Roma, de la dinastía de los Severos, que no es ninguna tontería. Su tío, creo que era su tío abuelo, fue Caracalla. Espero estar diciéndolo bien. Creo que fue Caracalla. Y su sucesor fue Alejandro Severo, que era su primo. Jolín. Y sin embargo, Heliogábalo, nadie cuenta lo de Heliogábalo. Pero bueno, por contarlo de forma resumida, le hicieron emperador con 14 años. Él se llamaba Heliogábalo porque en Siria, que era su región natal, era sumo sacerdote de un dios pagano que se llamaba el Gabal. Y bueno, era la época del sincretismo, pretendió introducir al Gabal y lo consiguió, en cierto modo, en el mundo romano. Él se casó con 2 hombres, convivió con más hombres y tras 4 años de reinado, su abuela, que se llama Julia Mamea, Julia Maesa o Julia Mamea, Julia Mamea creo que fue, a su propia hija y a su propio nieto fuera y puso a Alejandro Severo, que fue un emperador muy normal, muy normativo, lo hizo todo bien y es el que ha pasado a la historia. Por lo que sea. Por lo que sea. Has mencionado ahora de dónde parte la historia en concreto de Heliogábalo, pero otra de las cosas que me gustaría destacar, ahora volvemos a las historias, es que en este formato decías, no es tan raro, hay más libros, sí. Lo que pasa es que ahora como han cambiado de formato, quizás esto se pueda asemejar, si yo tuviera que contar a alguien que no sabe nada de este libro, es como los hilos que se solían hacer en Twitter, ¿no? Cuando era Twitter y no era el pozo negro del fascismo. Sobre cualquier historia, pues eso, un hilo de la curiosidad que fuera en 14 tweets y tal. Claro, ¿qué diferencia hay? Que esos hilos, todos lo sabemos, eran copy-pegas de vete tú a saber que Blogspot o que tal, que decir, pues alguna sería verdad, pues sí, por una cuestión de probabilidad alguno sería cierto, sí. Pero creo que lo que aporta este libro además, sin que eso signifique que es un coñazo o que es que, y aquí podéis encontrar toda la serie de referencias todo es verdad y todo está referenciado y todo viene de alguna parte, quiero decir, no es una cosa de pincha aquí para ver quién fue el primer transexual de la historia si tuvieras que venderlo de esa manera. Entonces son efectivamente ese mismo efecto que nos produce una historia curiosa que nos recoloca quién fue el primero que, por qué somos terriblemente presentes hablando de cosas tal, con la certeza de que esto es verdad porque salió de ahí. Y hablando de eso, pues es la pregunta que hay que hacer y la pasamos rápido y ya está, es ¿cuánto te temes que te acusen con todo esto del intrusismo en la historia y un periodista metiéndose en esto? Porque a esos hilos de Twitter nadie les decía nada, pero por lo que sea, cuando es un libro sí que hay más. ¿Cómo afrontas esto del...? Bueno, yo no me preocupo demasiado. Yo siempre digo lo mismo cuando me lo preguntaba hace poco en una entrevista en la radio y decía lo mismo. Cuando yo empecé comunicación con 18 añitos, la licenciatura de comunicación audiovisual, una de las primeras cosas que vino un profesor y una de las primeras cosas que nos dijo es, bueno, ya sabéis que vais a ser, a toda la clase aquella de 100 y pico personas que éramos, vais a ser considerados intrusos el resto de vuestra vida allá donde vayáis, porque los periodistas estudian periodismo y los publicistas estudian publicidad y todo el mundo tiene su caminito, pero los de comunicación no. Los de comunicación estamos en comunicación y luego, que sea lo que Dios quiera, muchos acabamos en periodismo, como he acabado yo, muchos acaban en otros oficios, etcétera, etcétera. No me preocupa demasiado. Yo sé que estudio comunicación, no lo cambio por nada, son estudios muy transversales, mucho más humanísticos de lo que la gente se cree y sobre todo que en esta cuestión concreta yo pienso, esto es un poco técnico, vamos a pasarlo rápido, pero esto tiene mucho que ver con la formalidad. Es decir, el delito o el pecado es publicar libros que tienen aspecto académico, desde mi punto de vista, que tienen acabados académicos. No van a ser académicos si tú no perteneces a la academia. Eso o sea, no pueden ser académicos, pero sí que de vez en cuando se ven libros, investigaciones, etcétera, etcétera, de gente que no son historiadores ni académicos y que tienen como ese acabado, como ese aire, como esa aspiración académica. Para mí ahí está el delito.
esto es un libro comercial, es un libro para el público en general, es un libro divertido, es Ya, lúdico, sobre todo es divertido. entonces no creo que haya demasiado delito partiendo de lo obvio que es, tiene que estar bien. Ujú. Y yo digo que mi libro está bien hecho. Sí. Por supuesto que voy a decir yo, pero siempre que esté bien no me da mucha preocupación. Además, yo me siento del lado de los historiadores en esta guerra, Ajá. o sea que no lo soy, pero me siento un poco porque, pues porque sí, porque hacen bien defendiendo la disciplina. El historiador es que no solo tiene que hacer historia, también tiene que custodiarla, de Ujú. cierto modo, todas estas eh, precauciones que se toman o estos rigores a los que se someten tienen que ver con el hecho de que hay que proteger la disciplina porque está desprotegida, porque es una cosa de la que todos hablamos, a todos Ya. nos interesa. Aquí estamos en una librería llena de libros de historia y entonces de vez en cuando hay que parar a alguien y decir, oye, que usted no es historiador y esto que está haciendo no se ha sometido a los rigores académicos. Ya. Hay un espacio para los que hacemos divulgación que es la divulgación, nunca mejor dicho. En este libro yo, aparte de estar muy convencido, he puesto mucho cuidado, por ejemplo, de no conjeturar nada. Sí. Hay un par de ocasiones en las que es necesario decir, ¿qué habrá pasado aquí? Entonces, con mucha prudencia, con 3 frases, pidiendo perdón por adelantado, dices, bueno, quizá haya ocurrido esto. Pero nada, un par de cosas necesarias. En el resto de los casos, nada, no se conjetura. Y cuando no se sabe nada, lo que haces es acudir a un libro académico, a una autoridad, Ujú. al gran biógrafo del personaje, te lees la biografía, que es una cosa muy pesada, pero hay que hacerlo, y pones su conjetura, su hipótesis, lo que él piensa. Y si hay un debate, dices, bueno, pues en esto no hay consenso. Unos historiadores piensan una cosa y otros otra. ¿Qué pienso yo como autor? No lo sabes. Y da igual. Y da igual, porque no es... Yo pienso algo, os lo garantizo, Sí. pero no es mi papel conjeturar, pues porque, entre otras cosas, cuando yo publico un libro como este, no va a pasar por un tribunal, Ujú. no va a pasar por una revisión por pares, Ya. no va a pasar por este tipo de rigores. Entonces me tengo que cuidar mucho. Habrá gente que se felicite, diga, puedo decir lo que quiera. Ya. Yo, de verdad que cuando escribo un libro, mi objetivo número 1 es dormir tranquilo. Ya. Y luego ya viene todo lo demás, que le vaya bien al libro y vender de libros y lo que sea, pero quiero dormir tranquilo. Entonces, y para eso están las referencias, que se buscan y ya está. No sale eso, que esto no sale de ninguna parte, que para eso está. Además, con la ficción histórica parece que no tenemos tanto problema, pero bueno, es lo que ocurre. Otra cosa que me pasó mucho, ya has contado que llegas a esto colateralmente, ¿no? Cuando escribes un artículo es otra cosa, te encuentras una historia y tal, pero yo me imagino, si yo me topase, y a mí también me ha pasado como periodista muchas veces, con historias difíciles de creer, lo primero que pensaría es que esto, a ver cómo lo cuento, tengo que documentarlo muy bien, porque son historias imposibles de creer. Me vienen, o sea, bueno, no sé el número, que era otra cosa de las que te quería preguntar, el número de historias exactas que hay, ahora me lo dices, pero ¿cuál ha sido la que más te ha costado de, ostras, esto tengo que encontrar bien documentado? Porque como no lo documenté, no se lo va a creer nadie. O sea, ¿cuál ha sido, te ha resultado la más, no tanto historiográficamente, sino esto es tan increíble que tiene que estar muy asentado para que, bueno, compute como hecho histórico, que es lo que es? Mira, las más difíciles no están en el libro. ¿Ah, sí? Claro, porque hay muchas. Yo no he querido leer libros anecdotarios antes de escribir el mío para evitar tentaciones, para no reescribir historias. Yo sí me encuentro una historia tan fabulosa que la tengo que meter, pero la he encontrado en otro libro. Ya. Prefiero que mi libro no la tenga porque no me he enterado, porque no quiero repetir todo lo más original que se pueda. Aún así, sobre todo a posteriori, me han regalado un par de libros de estos y me he puesto a leerlo y hay uno que no voy a decir el nombre, ni voy a decir cuál es, pero que es de estos de 1000 historias, que digo, 1000 historias. El mío, respondiendo a tu pregunta, tiene 120. 120, mucho más largas y más desarrolladas. Este tiene 1000, a frase por historia, poco menos. Y dije, joder, me puse a buscar varias, mitos, bulos, cosas sin contrastar, cosas... Hay muchas leyendas muy persistentes que se llevan contando siglos y siglos y siglos, y hay gente que dice, bueno, pero esto ya sirve. Bueno, pues no, si empezó siendo un mito, yo particularmente en mi caso no he querido. Si empezó siendo ya un mito en su propia época o una leyenda en su propia época y no se puede contrastar, pues bueno, hay un par de ocasiones en las que sí que hay otro enfoque que le podemos dar a esto y vale, partir de ahí. Yo tengo una, por ejemplo, sobre el descubrimiento del aluminio en la antigua Roma, que es una cosa que no está en absoluto demostrada, es una cosa que cuenta Plinio el Viejo y algún otro autor más, y que él mismo ya te dice, esto a lo mejor es una leyenda. No, lo estoy recordando de cabeza, no me acuerdo muy bien, pero es en Versalles cuando los pusieron. Es en... Sí, en la antigua Roma llegó un día un orfebre, se supone, donde el emperador... ¿Cuál era? No me acuerdo. Bueno,
Uno de los del siglo I, de la época del Plinio el Viejo, pero no me acuerdo cuál exactamente. Y le presentó un metal que había descubierto él, que era como la plata, solo que mucho más barato. Y además no venía de ninguna mina, no había que hacer una mina. Se fabricaba en un crisol, como el vidrio, a partir de arcilla. Y entonces, pues le mataron. Automáticamente el emperador hizo raca, porque dijo, es que si esto sale a la luz y si esto se empieza a producir, el precio del oro se va a hundir, el precio de la plata se va a hundir y Roma se va a hundir, porque Roma tenía un tesoro que con lo que se financiaba todo, que eran en metales preciosos. Y el propio Plinio te cuenta, esto a lo mejor no ocurrió. La chicha, aquí está, es que el aluminio, en efecto, el aluminio se descubrió químicamente en el siglo XVIII y los primeros miligramos de aluminio se consiguieron en el siglo XIX. El aluminio está en una roca que se llama bauxita y era muy costoso separarlo y hacer todo eso que hay que hacer. Ya luego se descubrió el proceso y ya hoy, jolín, las latas de Coca-Cola son de aluminio. Es el metal más producido, el más barato y da igual. Pero se descubrió. Entonces, ahí está la chicha un poco que decimos, es que sí se fabrica así el aluminio. En efecto, entonces, ¿cómo tenía esta gente esta manera? Por eso que hay un punto de verdad. ¿Qué hago yo en este libro? Pongo a Plinio el Viejo hablando y luego digo, pero es que él mismo dijo que esto... Entonces, con mucha prudencia y de una forma excepcional, guay, se puede hacer. Pero si no, no. Y sí, en Versalles, no en Versalles, no en las Tullerías. Ah, en Tullerías. En las Tullerías, la emperatriz María Eugenia, que era la esposa de Napoleón III, tenía una cubertería que era, como era la cubertería, era de la mujer y era la de ella, y era de aluminio, y era la más cara de la historia de la vida, era terrible. Y sí, cuando había cenas de gala, la de aluminio... La del oro o la de la plata, ponía la de aluminio. La del aluminio se le ponía al invitado de honor, sí, si es que era un papa o alguien que tú tal, y el resto de los invitados con los de lujo, menos de lujo, que eran los de oro y de plata, porque los de aluminio eran increíblemente caros. Y luego vino un señor químico, se metió un proceso para tal y se acabó el problema. Y la lata de Coca-Cola, sí. Desde entonces. Este es un libro, bueno, ya estáis escuchando, que habla del pasado. No me faltan palabras para destacar la cantidad de veces lo de que es divertido. O sea, creo que la manera de narrarlo es una de las claves por los que te vas bebiendo las historias, ¿no? De esto, pero que evidentemente habla fundamentalmente del pasado. Yo quiero hacer un ejercicio y avisaros que algo va a pasar en el futuro. No soy pitonisa, pero esto va a ocurrir y es que muchas de estas historias, leyéndolas, yo por deformación profesional supongo, pero en general, hay muchos que dices, esto, quiero seguirlo, que necesito saber más, ¿no? Generas a esto de cómo pudo ser. No sé, a mí, yo, fíjate, quizá por cercanía, pensé en esta sobre Nueva Zelanda, o sea, que el vínculo que une a Nueva Zelanda con este ignoto pueblo de Segovia, si no me equivoco, creo que era Segovia, que ahora nos vas a contar un poco, si quieres, pero es la típica que seguro, o sea, de aquí a 5 años vais a encontrar una historia sobre alguien que se ha ido a buscar, a continuar parte de esa historia, porque todas tienen muchísimo más. Entonces, la pregunta también es doble, pues estoy haciendo las dos en dos, no sé por qué, pero va doble y es, uno, yo te conozco y sé, bueno, que no solo te gusta el anecdotario, sino mucho perseguir una historia. ¿Con cuál te has quedado más ganas de decir, ostras, que de esta habría tirado hasta el final? Y la otra, que nos cuentes un poco qué vínculo hay eso entre Nueva Zelanda y un pueblo de Segovia y cómo llegas a esa historia, que es maravillosa. Pues hay un pueblo en Segovia que hoy es chiquitito, pero en el siglo XIX no os quiero ni contar lo pequeñito que era, que se llama Valverde del Majano, si no me equivoco. Espero estar diciéndolo bien, porque decir mal el nombre de un pueblo... Sí, Valverde del Majano. Y en Valverde del Majano hubo un chico que nació y se fue, pues porque no había trabajo, lo típico, y se fue a navegar y estaba enrolado en un barco ballenero inglés. Y cuando llegó a Nueva Zelanda, se quedaron allí atracados y un tiempo y descubrió que los maoríes de Nueva Zelanda, como muchos otros maoríes, eran polígamos y podían los hombres tener tantas mujeres como pudiesen mantener. Que eso no ocurría en Segovia. No ocurría en Segovia. Y dijo, aquí me quedo, vamos. Y desertó del barco, nunca más se supo. Hay un testimonio fantástico de que le buscaban los ingleses para dejarle allí al pobre abandonado. Sí, porque los ingleses y los españoles muy, muy, muy enemigos, pero cuando te plantas en Nueva Zelanda, en el siglo XIX, con los maoríes, pues a los pobres les daba pena diciendo, pero que le vamos a dejar aquí. Y hay una anécdota de... Le estaban buscando para llevársele poco menos que a rastras. Él se escondió debajo de unas faldas, una mujer se metió debajo de las faldas de una maorí o de alguien de por allí.
Y sí. Y sí, se quedó allí, tuvo 6 hijos, si no me equivoco, que eran pocos para tener tantas mujeres, eran pocos, pero bueno, todos sus hijos ya sí que, como fueron polígamos también, tuvieron un montón de descendencia y fundaron un linaje que se llama el de los Paniora en su idioma. No lo estoy pronunciando bien, lo estoy transliterando, pero bueno, Paniora. No tiene la S, por lo visto, en la lengua maorí, que es una de las pocas lenguas del mundo que no tiene la S. Entonces, pues, Spaniora, viene de español. Y fundaron un linaje, todos descienden de este hombre, y hoy día son cerca de 20.000 personas. Desde Segovia, ¿eh? Son una de las tribus, creo que son la más grande de Nueva Zelanda, con nombre propio. Y sí, y a finales del siglo XX, en los años 90, todavía hay internet, en fin, estábamos a punto, pero todavía no tal, y alguien por allí, alguien del linaje aquel, se empeñó en encontrar el origen. Durante, claro, habían pasado 100 y pico años, habían perdido el apellido de este chico, él se llamaba José Manuel, o Manuel José. Creo que confundían el apellido con el primer nombre. Claro, él tenía 2 nombres y dijeron primer nombre, segundo nombre, apellido, y el verdadero lo olvidaron, así que solo teníamos un nombre propio y decían que venía de un valle verde, que estaba en España, que luego no era un valle verde, era Valverde, del Majano. Pero bueno, y lo encontraron, se pusieron en contacto con alguien especializado en ese tipo de cosas y sí, se plantaron en Segovia diciendo, hola, somos maoríes de Nueva Zelanda y somos del pueblo. Pero la gracia... Claro, al pilón. Y la gracia es que en el pueblo, claro, la familia materna de esta persona y del personaje aquí fundador y la familia paterna todavía está en el pueblo, muchos de los miembros, como sabemos, los que vivimos en un pueblo, que es que las familias ahí persisten y persisten. Entonces sí hay una conexión real de esto. Hay un detalle muy fascinante porque esta historia está muy rebuscada en Nueva Zelanda. Aquí en España es muy desconocida. De vez en cuando como que... Yo cuando la estuve documentando, como te encuentras en plan una noticia un día en el diario de Segovia sobre y ya está. Pero allí se han hecho documentales, se han hecho grandes investigaciones periodísticas, ha salido los típicos reports de 14 páginas y una de las cosas más fascinantes que pasó es que cuando han venido a España y la gente de Segovia también ha ido allí. Sí, sí, con la gracia de que estamos siempre, cuando hablamos de antípodas, casi nunca hay las antípodas. Pero es que Nueva Zelanda sí son las antípodas de verdad, las que tenemos en España, y nosotros somos las de ellos. Así que realmente, fíjate el viaje. Y cuando llegas allí, muchos han hecho test genéticos, pues para determinar y tal. Y no te creas que todo el mundo. No, porque lo que ocurre en los test vienen por parte paterna, no, esto ya sé que ya no llego. Esto sí, todo con pinzas y con tal. Pero el caso es que, pues bueno, que en esta sociedad ya no es polígama, pero lo ha sido hasta hace bien poco. Pues muchos de los que decían, yo soy Paniora y soy hijo de este señor, no era hijo de este señor. Claro, y en el momento que pierdes en ese eslabón genealógico un paso, ya los siguientes ya no hay. Entonces, no significa que tu padre, tu abuelo y tal, pero que tienes un antepasado que su padre no era su padre. Entonces, pero bueno, como que se empezó a hacer test genéticos y le dijeron, mira, vamos a dejarlo esto aquí. Y el que diga que es española y ya está. Pues tú estás bien, tía. Tú estás bien, tía, pues ya está. Pues ya está. Yo he tenido la suerte de estar allí. ¿Ah, sí? ¡Ay! Es fascinante. ¿Ah, sí? Porque es un sincretismo, de repente los ves vestidos con trajes de flamenca hechos en China. Sí. Y claro, de Segovia, pues no. Y rompiendo el cochinillo con un plato, ¿no? A la vez. Estos tapices del el ciervo saltando el río y todo allí decorado como algo típico español y claro, pues es bastante chocante. Sí, es muy interesante. Es que es muy... Yo no he estado, pero sí que he visto Sí que he estado, sí, pero he visto los docus y sí, es lo que dices tú, es pues precio de flamenca, esta cosa como muy estereotípica de España, que los españoles estamos acostumbrados, sabemos lo que hay, no pasa nada, pero sí. También me imagino, nosotros, ¿qué sabemos de Nueva Zelanda nosotros? Nada. Las danzas. Y de los maoríes, menos todavía. Entonces llegamos y haremos las mismas cagadas seguro que allí, pero bueno. Sí, y además, bueno, la parte, ya lo leeréis cuando lleguéis, si ya lo habéis leído, es otra cosa que a mí me gusta mucho el libro, la parte esta de, esto es una historia que se puede contar así, como todas, en esto, pero bueno, aquí entra la parte divertida y gustosa de leer,
y en este en concreto creo que haces el ejercicio de pensar qué pensarán esos dos, pues la madre que era panadera y el padre que era no sé cuántos, sabiendo que ahora son... si viajásemos en el tiempo, tienen todo un linaje Nueva Zelanda, no de esto. Esta era la que yo pensaba, o una de las que a mí me venía a la cabeza de, me encantaría seguirla y hacer una cosa más amplia. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la que dirías? Esta habría hecho indudablemente un libro solo de esta, en esa que te vuelves loco, documentándote. Hay varias. Yo tengo debilidad por las más antiguas, por la antigüedad clásica. La antigüedad clásica no se puede, desde luego no yo. Cuando quieres investigar la antigüedad clásica, hay una cosa maravillosa que se llama arqueología y es lo único que se puede hacer. Puedes leerte todos los libros de la época, pero ya están más que leídos y releídos. O puedes conjeturar. Investigar, tenemos que venirnos a la época más contemporánea. Hay una historia que a mí me chifla, que es de una inmigrante rusa en Nueva York en los años 20 del siglo XX. Se llama Lillian Alling, que no se llamaba así seguramente, es una transliteración que se hizo en inglés, porque Alling no es un apellido ruso ni mucho menos. Y es una mujer que vivía, desconocemos casi todo sobre ella, solo que estaba en los años 20 en Nueva York y que no le debía ir muy bien las cosas y dijo, yo me vuelvo a Rusia. Y como era pobre de solemnidad, no tenía dinero para el barco, ni para el vapor, ni para nada. Entonces dijo, me vuelvo andando. Y se fue andando, y se volvió andando. Y se volvió andando a Rusia, pues por toda Norteamérica, evidentemente, cruzando el estrecho de Bering, y luego por toda Asia. Además que no es en plan, yo es que vivo en Kamchatka. No. Creemos que vivía en lo que hoy es Bielorrusia. Bielorrusia. Y tú dices, pero joder, amiga. Pero amiga. Además, es como que ella iba para allá y luego, claro, tenía que ganar dinero. De vez en cuando paraba, se quedaba en un pueblo, se quedaba a lo mejor 6 meses y ganaba dinero. Y tú dices, pues si esto lo haces en Nueva York un año, ahorras para el barco. Ahorras para el barco. Pero bueno, no conocemos todo de esta persona. No sabemos si tenía salud mental. Quizá no fuese el caso. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero es una historia muy fascinante pues porque está muy bien documentada por los periódicos, porque con el tiempo acabó convirtiéndose en una pequeña celebridad, sobre todo en Canadá, porque empezó la gente a conocerla y tenemos constancia de varios sitios por los que ha ido pasando hasta que llegó a la costa del Pacífico, sobre todo, que empezó a seguir la línea del telégrafo, que llegaba... Es la línea más recta que uno puede encontrar, una referencia. La pobre tenía un mapa que había dibujado ella, había ido a la Biblioteca Central de Nueva York y había copiado un mapa así a mano de Norteamérica y de Asia, y eso es lo que tenía. Y sabemos lo que le dieron un perro en Canadá, en un momento dado, para que se defendiera. Iba con una barra de hierro para defenderse, porque claro, imagínate, una mujer sola en los bosques. Y sí, en la primera cabina de teléfonos que tal, le dieron el alto, le dijeron, no puedes pasar el invierno sola en el norte, o sea, te mueres de frío, no puedes. Y la retuvieron, la detuvieron, un poco a propósito, no había hecho nada malo, pero para evitarlo. Y ya cuando fue primavera la volvieron, venga, pues venga, tú misma. Y le dieron un perro para que se defendiera, y le dieron comida, le dieron no sé cuántas más. Y los empleados de la línea del telégrafo, que había si no me equivoco, una cabina cada 40 kilómetros, tenían orden de ayudarla, preguntarle qué tal. Así que está muy bien documentada su historia, hasta que llega a Alaska. Y en Alaska hay quien dice que la vio en una barca de un vecino de Alaska, de un inuit, cruzando el estrecho de Bering, porque el estrecho de Bering, evidentemente, no se cruza caminando. Y hay quien cree que llegó a Rusia. Ya en Rusia no hay nada. Rusia está como para periodismos en esa época, sí, como para peregrinas. Pero hay quien dice que llegó a Rusia, que sería la mejor de las noticias, porque ya damos por sentado que en Rusia no vamos a saber qué pasó con ella, pero a lo mejor no, a lo mejor es un día, no lo sabemos. Pero es una historia chulísima. Sí, porque además, bueno, incide un poco en lo que estábamos diciendo de que recoloca todo. ¿Quién fue el primero que? Pues esto seguro que es la primera, bueno, igual la última, no tengo ni idea si otra persona que ha vuelto a cruzar. No, y además es una historia muy, muy actual. Aquí estamos, oye, que nos reímos, tal, porque la historia es un poco estrambótica, un poco lunática, pero ¿cuánta gente no hace esto en nuestra época? Particularmente en África. Particularmente en África y en tiempos más recientes desde Asia, Lesbos, etcétera, etcétera, Grecia. Muchísima gente, estos periplos es una cosa muy de nuestra época, pero una vez más, es que esto ya pasaba antes. Ahora sería youtuber. Sí. Sígueme en mi periplo. Sígueme mi journey de Nueva York a Kamchatka o pues a donde fuera. Pero a mí, creo que ya lo he dicho, pero
a mí creo que las historias que más me gustan, porque creo que son mejores historias, objetivamente, son las de las mujeres, porque además es que hay de todo, o sea, podríamos encajarlas en todas las categorías, malas. buenas, malas, y sobre todo porque hay mucha villana y mucha hija de puta, lo siento decirlo así, que es una cosa que yo agradezco porque se tienden a contar las historias de mujeres o como la primera víctima a la que le hicieron, que sí es cierto y es rigurosamente cierto, históricamente cierto, pero, joder, yo he descubierto un montón de historias desde las egipcias a esto, pero me quedo con las locas. ¿Cómo está ligado? Es para que nos cuentes la historia, por supuesto. El hecho de que sepamos ahora que después de la pandemia ha estado tan de moda, cómo es la gente que tiene una enfermedad no la desarrolla, pero la puede transmitir. Me sale el término. Eso. La historia de media tifoidea, o sea, que es una cosa también que me volvió loca porque dije, esto es una mujer, esto es un objetivo, y a ella no le iba a parar nadie. O sea, nadie le iba a decir lo que yo tenía que hacer. Ella tenía un sueño y su sueño era contagiar el tifus a todo el que yo pueda. Sí, no. Ella era inmune de forma relativamente natural al tifus. Dicho, es un resumen muy grande. En fin, no, de nuevo, biología, no me hagáis caso. Pero bueno, igual que hay personas que son inmunes a la COVID, ¿cómo se llama? Portadores asintomáticos. Portadores asintomáticos. Y ella tenía un tifus terrible, pero le daba igual, estaba como una rosa, nada. Y vivía de nuevo, en Nueva York, a principios de los años 30, si no me equivoco. Y era cocinera y se dedicaba a cocinar. También era de origen europeo, creo. No. Sí, yo creo que sí. Sí. Y pues nada, se dedicó la pobre mujer sin saberlo a contagiar el tifus en un montón de casas de gente pudiente. Y ya en aquella época, fíjate tú, que parece que no, ya había rastreadores. Que parece una vez más que es una cosa que se ha inventado ahora con la pandemia de COVID y demás. No. Ya existían rastreadores y una persona la rastreó a ella y la encontró, dio con ella, porque fue a hablar con todas las familias de que habían tenido enfermos y fallecidos, y en todas habían tenido una cocinera que se llama Mary, que Y dieron con ella y le llamaron a la puerta y le dijeron, Mary, que tienes tifus. Y ella dijo, créeme que no. Y le dijo el rastreador, créeme que sí, que yo sé de lo que hablo. Esto es una situación muy rara porque ya sé que no tienes síntomas, pero tienes un tifus que no puedes con él, amiga. Y sí, ella se negaba, no debía tener mucha cabeza seguramente. Era muy burra, la conocemos bien porque es un personaje que salió en los periódicos, que adquirió a su pesar una gran celebridad. Y bueno, ella se comprometió después de un proceso a cambiar de profesión, a buscar otro trabajo, Sí. Mentira. Después, sí, la detuvieron, la soltaron y luego se cambió el nombre y volvió a cocinar y volvió a contagiar el tifus. Al final no quedó otra más que recluirla en lo que antiguamente se llamaba un lazareto, que son las islas en las que se ponía un hospicio o un tal para enfermos crónicos o gente muy enferma secas. Y en su caso pues le pusieron una casita ahí en una isla delante del Bronx y ahí estuvo en una islita viviendo 20 y pico años duró todavía. No tengo tifus. Que no tengo tifus. Sí, ella acabó demandando a la ciudad de Nueva York, pues porque al final era una presa en vida la pobre mujer. Y tuvo mucha fama, salió en los periódicos y bueno, un poco muy a su pesar, porque imagínate el plan. Pero bueno, creo que se la indemnizó. No es que valga para mucho cuando tienes que vivir en una islita sin Netflix y sin Amazon y sin nada, allí aburrida viendo así el río pasar. Pero bueno, pobre hija mía. A mí, además de la historia, que por supuesto no conocía, me gustó la reflexión, que es una cosa que metes en casi todas las historias, y ahí veo yo el colmillo afilado de Rubén, que es, por supuesto, los periódicos de la época, como lo contaban, es a cuánta gente habrá matado esta maldita loca, ¿no? Y es, en realidad, podemos hacernos la pregunta a la mesa, ¿a cuánta gente salvó haciéndonos descubrir que existían los portadores asintomáticos? Quiero decir, el poder conocerlo y esa vueltita de tuerca que está en muchas de las historias en las que lo permites, como volver a preguntarnos esto. Te iba a decir, hablando de señoras, ¿cuál es la tuya de señoras? ¿Cuál es tu, ya no te digo loca favorita, pero de estas historias fantásticas? ¿Cuál? Me acabo de acordar hace 5 segundos y se me acaba de ir. Una fabulosa, también con una mujer. ¿Cuál es mi favorita? Es que las hay de patadas, ¿eh? Es que las hay de patadas. Sí, vamos. Sí. Desde egipcias acuchillando y diciendo las... Déjame que piense. ¿Cuál es mi favorita? A mí me gusta mucho la de Locusta. Ay, eso es buenísimo. Que era una envenenadora que hubo en la antigua
Roma, que conocemos una vez más porque aparece en varios libros mencionada, y me fascina el ingenio, la técnica que tenía, porque ella envenenó envenenó a mucha gente, pero se le acusó de envenenar al hermano de Nerón, y a Claudio, bueno, a varios, para hacernos una idea. A uno de ellos, la manera que tuvo de envenenarlo fue a británico, que le echó, le hizo que le sirvieran una sopa muy caliente, muy caliente. Y la sopa, como toda la comida, la probaba un catador. Y al catador no le pasó nada, probó la sopa, no tiene veneno, fantástico. Se la fue a comer el emperador y dijo, uy, quema, que le echen agua. Y el veneno estaba en el agua. Es fascinante. Claro, y te das cuenta, es muy real porque dices, es que claro, el oficio de la envenenadora, que no es tan común, o del envenenador, tiene más que ver con el ingenio que con la química. Estamos en la antigüedad, no había tantos conocimientos de química. Y al otro le envenenó, le sirvieron un plato que le sentó mal al estómago. Muy mal, le sentó muy mal. Y en la antigua Roma el resto no pasaba. Pero si tú eres un emperador, había una pluma de un pavo real especial, que lo habrían creado solo para eso, muy larga, con la que te provocaban el vómito. Y el veneno estaba en la punta de la pluma, con la que le vomitaron el vómito. Y tú dices, madre, es que para todo hay que ser listo, amiga. Todo eso estudia. Es que no, es increíble este personaje. Y luego es una vez más uno de esos personajes que conocemos muy poco. Pero tú fíjate el poder que tuvo esta mujer. Esta mujer acabó con un emperador, acabó con un posible emperador, y sin embargo son personajes de los que se habla muy poco, pues porque era un poder informal, no era un poder real, y son gente que se queda ahí en los pies de página y te dices, pero si es que esta historia es... ¿Pero por qué no hablamos de esta mujer más? Sí, más del Sí. Y jolín, no sé con cuáles. Hay muchas. Ya se me ocurrirá. Sí. Le he puesto mucho empeño por poner historias femeninas. No porque sean femeninas, sino porque, como llevamos diciendo ya un rato, es que no se cuentan. No se cuentan. Siempre ves libros de estos de anécdotas históricas y, oye, Cleopatra, Isabel I, y pues muy bien, pero vamos a hablar también de estos casos que están ahí, que están en esos libros. Yo sé que es un coñazo coger un libro de Heródoto y decir, me voy a leer La guerra del Peloponeso. Racataca. Sí, pero están ahí. A veces es un parrafito, a veces es nada. No. En la antigüedad, por supuesto, no se hacían libros como hacemos hoy, con un sistema, con un papá. Era lo que se le iba ocurriendo al señor papá con un estilo muy literario, y entonces a veces se le dedica, pues es un párrafo, dos y ya está. Pero, jolín, es que son historias chulísimas. Sí, y bueno, que no lleve a error a nadie el hecho de que estemos hablando mucho de, no solo porque a Rubén le fascine de la antigua Roma, la antigua Grecia, que hay muchas, pero que también hay muchas muy actuales. O sea, quiero decir que ya a mí me ha sorprendido encontrar, aparte de la de Nueva Zelanda, que por supuesto es actual, otras como la de la misión tripulada a la NASA con tres tal, o sea, quiero decir que la historia también es eso, o sea, que incluso esas cosas que nos pasan, ¿no? De no saber situar dónde fue el primero o qué fue lo que cambió, nos está ocurriendo vamos, no recuerdo qué año 60 y tanto sería, no recuerdo, vamos, pero... ¿La de la NASA? Sí, la de la tripulación. El año 90 y pico, muy poco. Que también, que hay historias claro. Que tampoco conocemos exactamente cómo... Pero en este caso es que la historia en sí no es para tanto. Lo que es para tanto es lo que podría haber ocurrido. Claro. Lo que podría haber ocurrido, porque... Sí, puedes contarla por fases. Sí, no, o como yo me pregunté, ¿creéis que o alguien piensa que hay alguna normativa sobre los astronautas yendo en una misma misión al espacio? ¿Pasa algo porque estén casados, porque no lo estén? ¿Hay alguna legislación? Porque la hay. Y esto podría ser el origen de por qué existe esa legislación, ¿no? Claro, los astronautas no pueden viajar matrimonios según la NASA, no pueden. Está prohibido. Al principio era una norma no escrita que pasó a ser escrita después de que pasase esto. Y la razón es para evitar la tentación. Bueno, hay varias razones. Una de ellas es los dilemas éticos. Si un astronauta se enfrenta a una situación de peligro, estás en una misión muy cara, muy delicada, y hay unos protocolos que seguir de cuáles son las prioridades, qué se hace primero, a quién se salva primero, a quién se salva después, etcétera, etcétera. Y si tú estás casado o te une una grandísima amistad con alguien, pues eso se violenta. Entonces, es buena idea que vaya gente profesional sin vínculos.
Pero, sobre todo, esta tiene mucho que ver con la tentación. ¿De qué? Pues ya lo podemos imaginar todos. ¿De qué? Pero, ¿sería tan grave? No, seguramente no, pero es que vosotros pensad que todavía no ha nacido ningún ser humano en el espacio. Jamás, nunca, todos los seres humanos de la Tierra, hasta el mismísimo día de hoy, han nacido en la Tierra. Hasta Cher ha nacido en la Tierra. Y tiene que ser jolín, es que es un hito existencial enorme. Es decir, yo soy el primer ser humano que nació fuera del planeta Tierra, soy el ser humano. O que fue concebido. O que fue concebido, en este caso no te va a dar tiempo a todo, evidentemente, pero no. Entonces, para evitarlo un poco, se puso esta norma. Estas dos personas, no me acuerdo, él se llama Mark Silly y ella, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ¿qué hicieron para saltarse la norma? Mentir. No dijeron nada, se casaron poco antes del lanzamiento, ya venían ellos enamorados de antes y mintieron y pues una semana antes dijeron, oye, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Que estamos casados. Y los de la NASA diciendo, ay, señor de mi vida. Señor de mi vida, se hizo una rueda de prensa, que la rueda de prensa, ¿cómo estaba? Abarrotada. Y fueron varios periodistas, le dijeron, ¿qué os iba a decir? ¿Tenéis planes ¿Tenéis planes vosotros de esto? Y dijeron ellos muy profesionales, no, ninguno. Y no, mira, yo te sugiero que no contemos si había un tercer pasajero o una concepción en el San. Sí, se concibió. Algo se concibió allí, pero no fueron ellos, fueron otros. Pero no estamos diciendo, pero si alguien quiere... Estar casado tampoco impide eso. ¿El qué? No, evidentemente, pero bueno, si tú estás casado es más fácil ir con el plan, digamos, un poco, pero no ha ocurrido, ellos fueron terriblemente profesionales. Era una época en la que no se sabía todavía, aquí vamos a hacer el spoiler, ya sé que sí. Era una época en la que no se sabía todavía si acaso era posible la concepción, porque es un entorno muy radiactivo, quizás sea posible, pero no buena idea, vamos a dejarlo ahí, porque a lo mejor tal. Y precisamente en esa misión fue la elegida, precisamente esa y no otra, para llevar llevaban unos huevos de rana a punto de eclosionar y luego otros que iban a ¿cómo se dice? A fecundar allí. Los renacuajos nacieron maravillosamente en el espacio, los huevos se fecundaron y la última noticia, por cierto, desde hace muy poco, es que son unas ranas muy longevas para ser ranas, pero en plan 2018 era una cosa así, todavía la leí, de que las ranas ahí siguen en un charquito que tiene la NASA, un especial, ahí siguen, se las estudia, se les tal, no tienen ningún tipo de nada, están como reinas y nacieron en el espacio. O sea que... Así que sí, ellos no lo sabían, pero ya los siguientes sí lo saben. Ahora, ya los siguientes ya no pudieron. Ya se pusieron protocolos muy serios de... No se puede estar casado. No se puede estar casado si venís al espacio. No se puede, que lo sepáis. Que no lo estamos diciendo, pero vamos, que si alguno queréis. Mira, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Queréis participar en algún momento? Por eso, que abiertamente, no hace falta decirlo. Se me ha ido el hilo a mí con... sí. Ya ha pasado, intuyo, igual que creo que habrá muchas de estas historias que vayan saliendo y acaben en artículos o en reportajes o tal, porque son muy golosas, quiero decir, es leer una y tienes ganas de hacerlo. Varias que ya han salido, ¿no? Como en Reels, hay creadores que la han cogido y tal. La epidemia de baile sí. Es otra de las que alucino que no lo supiéramos y que tengamos todos una referencia pues de Bailad Malditos mucho más de lo que sea. ¿Es esta una de esas historias que decías de no se sabe cómo? Porque efectivamente sigue sin probarse, o sea, no hay una... Sigue sin probarse y es bueno contarla un poco. Las epidemias de baile, ha habido muchas, que a mí es lo que me chifla. Ha habido muchas y la mayoría inmensa, en aquella época, vamos, eran en el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, muchas y todas en el mismo lugar. A ver, el Sacro Imperio era enorme, era lo que hoy es Holanda, Bélgica, Alemania, el norte de Francia, etcétera. Pero había como una gran tradición de esto. Lo cuento al principio a modo de introducción. Yo me ocupo de la de 1518, si no me equivoco. Pero ha habido varias. Y sí, no se sabe. Lo fascinante que tiene esta historia es que Paracelso, pasó por allí después y lo investigó y tal. Y ya es el primero que te dice la tesis moderna, que esto es, probablemente se trató de histeria colectiva. Es decir, son gente que se puso un día a bailar, bailaba y bailaba y bailaba y bailaba y bailaba,
Por la noche dormían porque caían extenuados, no es que no pudiesen, no era una cosa sobrenatural, era claramente, venía de ellos, y estuvieron meses y meses bailando, cientos de personas en este lugar, que era Aquisgrán, si no me equivoco. Aquisgrán. Y ya fue el primero que dice, esta gente está fatal. Esta gente está fatal y ya está. A mí lo que me da la atención de esta en particular, no recuerdo si era de otras epidemias también, en esta llegó a prolongarse durante tanto tiempo que la ciudad llegó a construir ya escenarios, o sea, que ya era una cosa de, bueno, pues esta gente no va a parar de bailar, tenemos dos opciones, o fingir que no están, o construirles escenarios para que bailen. Para que bailen. O sea que todo el tiempo que duró, el turbocanterismo también se adaptó al... Y duró meses. Y duró meses. Ha habido muchísimas epidemias de este tipo de histeria colectiva. Esta era de bailar. Las ha habido de risa, muchísimas. Lo que te digo, esto es otro de los temas con el que se podría llenar libros y libros. La de África la cuento porque es la última documentada, la gran última. A lo mejor ha habido más, pero es la última gran que conocemos. Y ha sido muy difícil de seguir. Muy difícil porque parece que no, pero África en los años 60 hay sucesos tan poco documentados pues como en Europa en el año 1000 a veces. Pero bueno, hay un famosísimo un paper, un artículo académico que publicaron unos médicos después de esto, ha sobrevivido y ahí está, y se puede leer y es fantástico, sobre pues una epidemia de risa. Una epidemia de risa en el lago Victoria, en la ribera del lago Victoria. Creo que es el Victoria, sí. Y duró meses y meses y meses. Y hoy se cree que, una vez más, era histeria colectiva relacionada con una planta, no, explosiones nucleares, las pruebas nucleares de Francia en Argelia. En Argelia, y esta gente estaba muy, muy preocupada por eso. Y la conclusión a la que llegaron estos investigadores también ya en los 60, dijeron, oye, misterios de la vida, pero esto solo ocurre entre gente muy joven o gente muy poco formada. Lo que ellos llamaban líderes de aldea, los funcionarios, la gente con más preparación, no caían en la epidemia de risa. Caía la gente con menos formación y los jóvenes, que necesariamente tienen menos formación porque son jóvenes. Y histeria colectiva, porque tenían miedo hacían bien, de la radiación, de aquella explosión, de aquella serie de explosiones, de detonaciones nucleares, y les dio por reír. Pero es que ha habido mucho... Cuesta creerlo, ¿verdad? Ha habido infinitos casos de histerias colectivas, de todas. Aquí no lo pongo en el libro, hubo un convento en Francia donde las monjas se dedicaron a maullar, perdón, miagar lo decimos en Cantabria, a maullar durante meses. Y estaban todas las monjas, miau, miau, miau. Y te da así el telele. Y cuesta mucho imaginárselo, ¿verdad? Sí, cuesta imaginárselo y cuesta que la persona que fue allí lo vio y dijo, ya la voy a ir a escribir esto para que... Y suerte que nos podemos reír que no están aquí, porque nos dirían muy convencidas, oye, que esto fue una tragedia, que murieron no sé cuántas personas maullando. Pero no, es que tiene mucho que ver con el fanatismo religioso. Tiene mucho. El caso de los vampiros, que también hablo aquí, el vampirismo es una cosa que tiene mucho que ver con el fanatismo religioso. En el caso concreto del que contamos aquí es el de Medjeva, que es, lo estoy diciendo mal, es una aldea que está en la Croacia actual. Y bueno, no, la historia del vampiro la conocéis porque es la que ha popularizado el cine y la televisión. En los Balcanes en aquella época y en los pueblos eslavos en general había miles de leyendas vampiros. En cada pueblo había un vampiro. Aquí tenía unas características, aquí otro. Pero este se hizo muy famoso porque fue un médico austríaco, fue enviado allí. Si habéis visto Sleepy Hollow, la película de Tim Burton, es un poco la misma historia. De que en aquel pueblo había unas muertes y tal, y enviaron a un médico. Bueno, pues esto es lo mismo. Era un médico desde Viena y él escribió un artículo, o sea, un texto maravilloso que se llama Visum et Repertum, en latín, visto y reportado o visto y documentado, en el que contaba, pues bueno, cómo eran allí las uñas largas, las crucifijos, las estacas en el corazón, lo que conocemos todo en el cine, se popularizó por ese pueblo, que solo se creía en ese pueblo. Y luego se cree que ha tenido mucho que ver, pues por supuesto, con las condiciones terribles en las que vivían. Estaba muy cerca de la frontera con el mundo otomano del momento, y donde había unas guerras entre los cristianos otomanos terribles, era una zona muy deprimida económicamente, se pasaba mucho hambre, había una Pascua ortodoxa, había 2 ayunos al año,
en el que había que ayunar por cojones. Y bueno, pues al final acabas con los vampiros que me persiguen, ¿sabes? Porque ¿qué vas a hacer también? Sí, pero es muy bien que sea justo la de ese pueblo, ¿no? La que se popularizara. Sí, porque no sé qué llevó a ese pueblo y no a otro, y no en otro caso. Quizá fue un caso más grave. No, por supuesto, perdón. No sé lo que llevó a ese pueblo concretamente a la fama y no a otro, aparte del propio artículo, pero no sé por qué no hay más casos. Pero sí sabemos que ese texto se leyó muchísimo, es chulísimo de leer. Es de latín, pero bueno, está traducido 1000 veces. En inglés es muy fácil de leer, en español no tanto, una vez más, pero bueno, se puede leer y es fabuloso porque te habla de esos vampiros que todos conocemos. Esta gente, de hecho, se volvió loca con el tema del vampiro porque había un señor que era de ese pueblo, se había ido a las guerras austro-turcas y luego volvió diciendo que en otro sitio de los Balcanes le había atacado un vampiro, pero que nada, que había sobrevivido porque había aplicado el remedio local de aquel otro pueblo, que era ir a su tumba, comer tierra de su tumba, no sé qué historias era. Y la gente del pueblo este en cuestión dijo, es que así no se acaba con los vampiros, so tonto. Y él decía, no, pero yo aquí estoy que no soy vampiro. Y le decían, pues bueno, ya veremos. Y los vampiros sean como el gazpacho en cada pueblo. Claro, los del pueblo estaban convencidos, dijo, este tonto que le ha mordido un vampiro y no ha hecho lo que hay que hacer, han hecho lo que se hace 3 pueblos más allá, pero no lo que hacemos en este pueblo, que es la verdad absoluta. Y claro, ese señor un buen día, el pobre, se cayó de un carro de heno, que vaya manera más tonta de morirse si eres un vampiro, pero se cayó de un carro de heno, se partió el cuello y la gente del pueblo empezó a decir que 3 días después que volvía, que era un vampiro, que había salido de la tumba. Claro, pero claro, es que la gente ya estaba convencida de que ese señor, el día que muriese, y no sabemos cómo empezó, a lo mejor fue muy gracioso, a lo mejor no fue nadie, y luego ya llega un punto que ya da igual, porque una señora, esto se atajó ese brote de vampirismo, pero 3 años después rebrotó porque se decía que el tío había atacado, el vampiro original había atacado unas ovejas, y luego esas ovejas nadie se las comía, pero una señora pues se las comió, una vez más porque por el hambre, y luego se murió, y dijeron, ¡vampiro! Y rebrotó el tema. Y entonces, pero claro, Dios mío de mi vida, si vives ya creyendo estas cosas, pues normal que haya casos de histeria colectiva. A nosotros nos cuesta mucho creerlo, pero bueno, dicho esto, hay muchas cosas en este mundo nuestro que yo caracterizaría como histeria colectiva, que las hemos visto hace no tanto, COVID, y muchas veces son histerias colectivas de cosas que te las crees y no están ocurriendo, que tú te las crees. Entonces, bueno. Sí, total. Y ¿cuál ha sido, ya te he dicho que a mí me ha recolocado mucho, ¿no? El primero que fue no sé cuántos tal, pero ¿cuál ha sido la historia que te has encontrado y has dicho qué equivocado estaba? O sea, pensaba que esto era completamente de otra manera o para bien o para mal, quiero decir. O sea, ¿cuál era esto el misconception que tenías más grande con el que te has topado? ¿El mío más grande? Sí. Mira, hay una historia que me gusta mucho. Es un poco aburrida, es un poco demasiado... ¿Densa? No es densa, no. Es un museo, un antiquísimo museo, que se describió en la ciudad de Ur, en 1925, si no me equivoco. Un arqueólogo inglés llegó y se puso a excavar, y dijo, pero ¿y esto? Se empezó a encontrar artefactos que no pertenecían a Ur, que no pertenecían, y que eran mucho más antiguos, no pertenecían ni a la época ni al estrato en el que estaba excavando, y no pertenecían a Ur. Y lo peor es que se empezó a encontrar al lado cilindros en los que se explicaba lo que era eso en 3 lenguas de aquella época. Y había descubierto un museo, un antiguo museo, con 2.500 años de antigüedad, si no me equivoco. Espero estar diciéndolo bien. Ese museo se creó en el llamado Imperio Neobabilonio, en la fase neobabilonia, en la última fase del mundo babilonio. Y los babilonios habían estado muchos siglos controlados por los asirios, acababan de recuperar su libertad, y como parte de los esfuerzos nacionalistas y tradicionalistas, dijeron, oye, que somos babilonios, pero que Babilonia existe desde hace miles de años, y la prueba es este museo que vamos a crear aquí. Y crearon un museo en el sentido más estricto, más estricto de la palabra, y pusieron un montón de artefactos. Ese museo lo fundó y lo llevaba una mujer que se llamaba Nigaldi, que era hija del rey, si no me equivoco, y era suma sacerdotisa y no sé cuántas cosas más. Y muy poco después ya la ciudad cayó y fue invadida por los persas y se acabó el mundo neobabilonio. Y luego se redescubrió. Y a mí me chifló esta idea porque dices, yo sé que los museos no se han inventado hoy, pero daba por sentado que se habían inventado 1700 como muy tarde. Y no, tenían museos
los babilonios tenían museos en el sentido estricto de la palabra. Un museo con método, porque además no era, en la antigua Grecia, en la antigua Roma existían templos donde se guardaban curiosidades, los gabinetes de curiosidades ya existían en la antigua Roma, etcétera, que son como un poco el precedente, pero esto era un museo con método. Había un clavo de fundación de no sé qué, había una estatua de no sé cuándo, para probar que antes de los asirios, que habían estado dominando Babilonia como 400 años, Babilonia ya existía. Claro. O sea, probar no solo el primer museo, sino el interés o Claro. el impulso. Claro. La gente que hacemos esta clase de libros, también te digo que por más que insistas en que todo está hecho ya, que no en nuestra época no hay nada, o casi nada, casi nada singular, que todo en cierto modo ya ha pasado, es que a veces hasta yo mismo, nosotros mismos nos sorprendemos porque dices, es que hasta los museos, hasta este interés, hasta el historicismo ya se había inventado. Cuando decimos esto estamos siendo historicistas y hasta el propio historicismo ya estaba inventado por los babilonios. No en el 1500, por los babilonios. Entonces, jolín. Ya. No sé cómo vamos de horas, si tienes alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta, si podemos ir acabando. Sí, ¿no? Que yo creo que estamos... Yo seguiría, porque, en fin, aunque las conozca, como bien sabéis, Rubén es un gran narrador y me da igual que ya me sepa la historia, yo creo que me la cuentes otra vez. Pero, bueno, ¿cuántas has dicho que eran? ¿1000 cuántas? Las historias en total. No, 1000. 120. Ah, sí, estaba pensando, sí, me sé muy bien los números. 120. Historias. No quiero preguntar cuántas se quedan fuera, espero que... Quedan muchas fuera. ¿Sí? Han quedado muchas fuera. Sí, no. Pues... Son 120 historias, el formato es de cerca de 500 palabras cada una. He sido muy respetuoso con el formato. Tú y yo, que somos periodistas, lo sabemos. Esto es una cosa técnica, una vez más. Pero formato. Y bueno, he querido contarlas bien, porque, en fin, no quiero ponerme yo criticón. Pero hay muchos libros, hemos hablado antes de ellos, de esto de 1000 curiosidades, no sé qué, una frase. Y digo, pero con una frase no vamos a ninguna parte. Entonces me he buscado un formato que me permita a mí, comprimiendo mucho, resumiendo mucho a veces, pero contar la historia con su planteamiento, su nudo y su desenlace. Y que no, sin dejarte con ganas de más, pero que no te deje diciendo, ay, es que esto no está... Que te corten la peli a la mitad, sí. Planteamiento, nudo y desenlace, que haya un chimpum. Entonces, por eso son 120 y no más, porque son 120, pero hay un formato un poquito más largo de lo habitual para contarlas bien. Hablábamos antes justo, hay muchas maneras de consumirlo, por supuesto. Yo creo que hemos alumbrado antes las dos tendencias, que eso, cogértelas el tirón, que es mi caso, que creo que es lo mismo que las series, ¿no? La diferencia entre los que hacemos maratón de la serie del tirón y los que esperan lunes a lunes o viernes a viernes. En cualquier caso, pues nada, que las disfrutéis y nos vemos las 120 siguientes o las que caigan. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos y a todas por venir, ha sido un placer. Y nada, nos vamos a tomar una caña o un algo, venga. Venga. ¿Vale?